Atención, porque este fin de semana se ha vuelto a hablar de un tema tabú que involucra a Felipe VI y a Leticia, sus amantes. Tienen amantes, los reyes. Casa Real nunca se ha pronunciado respecto a la relación de Felipe VI y Leticia, aunque en el último año y algo más se ha hablado mucho sobre una ruptura. Según expertas en Casa Real, el matrimonio de los reyes sería inexistente desde hace años. Los padres de Leonor y Sofía afrontaron una crisis en 2013, corrijo yo. Dice momento en que estuvieron a punto de divorciarse públicamente, 2013. Pero creyeron que no era conveniente y habrían seguido los pasos de Juan Carlos I y la reina Sofía, el cese de la convivencia. De esto hay buena cuenta en el canal, hicimos varios vídeos, hay artículos al respecto de periodistas de la época que, sin nombrar de manera explícita que se iba a producir el suceso, sí dieron varias pistas que hicieron pensar un poco que efectivamente eso iba a ocurrir. Los dos siguen unidos en actos institucionales, pero harían vidas separadas. Según una conocida periodista, son simplemente un equipo de trabajo. Bien, si hablamos de ruptura, si hablamos de separación, hay una tercera piedra, escollo, canto rodado, lo llamaría yo, en el camino, que se llama Jaime del Burgo. Sí, el fantasma de Jaime del Burgo reapareció para revelar uno de los mayores secretos, según él, de Zarzuela. Según él, según su versión, Leticia habría sido infiel a Felipe VI con él durante varios años. De hecho, ella pretendía marcharse a Miami con él y formar una familia mediante la gestación subrogada. El artículo habla de que hoy Felipe VI y Leticia estarían enamorados de otras personas, en el caso del monarca, y ya digo que con todos estos datos no he encontrado a nadie con ese perfil, y me extraña porque en la alta sociedad se conoce todo el mundo. Amante de Felipe, atención, rica heredera descendiente de Franco con la que tendría una excelente relación y habría conocido a través de sus amigos en común, con los que recuperó el contacto tras su separación de su mujer. Ya este dato, porque Felipe VI rompió con determinados amigos, que en este caso se burlaban de Leticia, y a mí me extraña que haya recuperado esa relación. En el caso de Leticia, atención, mantendría una relación con un empresario valenciano-catalán con el que se vería en secreto en París, donde tendría un apartamento, o en Portugal. Aquí te dan múltiples opciones. Puede ser un empresario de allí, de aquí, y se pueden ver también allí o aquí. En fin. Dice Leticia siempre despeja, estas son las pruebas que dan un poco para sostener estos argumentos. Dice siempre despeja su agenda institucional los viernes, dice que solo tiene compromisos de lunes a jueves y que de esta forma el viernes se marcha de Zarzuela sin dejar ni rastro. Felipe VI se queda solo todo el fin de semana. La madre de Leonor y Sofía se marcha con el empresario con quien es muy feliz y con quien dicen que nunca la habían visto tan feliz. ¿Quién dice eso? Que no la habían visto tan feliz con un hombre. ¿Quién dice eso? Dicen. Impersonal. La relación entre Felipe VI y Leticia se había vuelto insostenible. Los empleados de Zarzuela aseguran que todos los días se escuchaban gritos y portazos. Esto me suena a mí a lo de el periodista este de la agencia F con el que la quisieron relacionar, que decía que Leticia se convertía en el increíble Hulk y levantaba armarios y se los tiraba encima y bibliotecas y no sé qué más. Un poco ya terreno ciencia ficción. Dice el monarca terminó yéndose a vivir al Palacio de la Zarzuela con la reina Sofía a 1 kilómetro de su esposo. Y la reina se quedó en el pabellón del príncipe. Dice ahora que las niñas no viven en casa no necesitan fingir más. Es decir, que todas las noticias que estamos dando de que la reina Sofía está en un lado y ellos en otro, ahora ya no. Ahora que el hijo se ha ido a vivir con la madre. Para mí esto no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. O sea, y nos ocupamos diariamente de noticias de la Casa Real. Entonces, bueno, ahora diré un poco lo que pienso yo de todo esto de los amantes, porque claro, dice Casa Real ideó una estrategia para zanjar los rumores, salir una vez al mes al cine, mentira, van más, y esto, vamos, doy fe, ¿vale? Doy fe, pero vamos.
y cenar en un restaurante dejándose ver por las calles céntricas de Madrid. Esto lo hicieron una vez, vale, pero que sí es verdad que van mucho al cine, pero de siempre, o sea, los han pillado ahora como en plan cita de quinceañeros, pero que vamos, que Leticia y Felipe van al cine y van mucho. Dice, se cansaron de hacer todos los meses el mismo paripé. Mentira, porque yo los he visto recientemente, yo, servidor, el que os está hablando, los he visto recientemente y eso no trascendió y por supuesto a mí no se me ocurrió ni hacer una foto ni absolutamente nada, con lo cual estos añadidos al final se pueden cargar un poco el relato que pretenden imbuir un poco en el misterio, ¿no? A ver, la amante de Felipe, yo he puesto los datos que da el artículo en una inteligencia artificial y no cuadra con absolutamente nadie, ¿eh? La heredera descendiente de Franco, que no. Luego, con los amigos de Felipe, dice, la habría conocido a través de sus amigos en común. Dice, con los que recuperó el contacto tras su separación de su mujer. No, es mentira. Felipe no ha retomado el contacto con determinados amigos, que por cierto algunos están involucrados en tramas de corrupción. O sea que ahí Leticia tuvo buen ojo en separarlos. Vale, y en el caso de la reina... Ah, bueno, y de Felipe otra cosa más. A Felipe, y es que esto lo he visto ya varias veces, se le ha intentado decir que la amante en este caso no era femenina, ¿vale? Entonces, claro, como eso no se sostenía por ningún lado, porque no se sostiene, de hecho, los libros donde se insinúa esto, luego te dicen que lo que han contado que puede ser verdad o que puede ser ficcionado, pues ya con eso ya sabemos que evidentemente esas pruebas, vamos, y que si lo es que no pasa nada, vaya, pero que no es el caso. Y respecto a Leticia, dice, una relación con un empresario valenciano, catalán, gallego, indonesio. Sí, aquí claro, aquí es un poco tirar a dar. Es verdad que, a ver, ¿por qué dicen catalán? Pues porque, por ejemplo, hace poco murió Isaac Andic y sacaron que también Leticia era amante de Isaac Andic, ¿no? Que no tenía que ver absolutamente nada más que había llevado vestidos de mango. Y ya está, y que lógicamente pues se habrían visto en recepciones y tal y tenían buen rollo. O valenciano, porque Valencia además es una tierra que oye, que hay mucha gente y que... Pero dan a entender como si es valenciano y catalán pues es rico, ¿no? Madrileño no puede ser porque Madrid al final es muy pequeño y se entera a todo el mundo de lo que pasa. Y luego dicen que se verían en secreto en París, en la ciudad del amor, o en Portugal, más que nada porque pillan cerquita las dos. Yo para mí esto no se sostiene de ninguna manera. Yo no estoy negando, por supuesto, porque tampoco estoy ahí. Pero vamos, las pruebas que dan se desmontan con un chasquido y esa es la verdad. Yo no sé, este artículo, pero vamos, que los que nos ocupamos un poco de información de Casa Real, y si es verdad que no nos vamos casi nunca a temas institucionales, sino a temas importantes, pues sí es verdad que sí, podemos hablar de crisis y tal. Por ejemplo, una de las cosas que me ha extrañado es que este año no hayan ido a los Goya, en Granada. Con lo que eso suponía, lo digo porque Granada, pues eso, por la historia que tiene, tal, pues eso, quizás podían haber ido y no han ido. Entonces yo creo que a partir de eso se hacen artículos como este, se mezclan datos, porque yo aquí estoy viendo datos mezclados de que se han dicho otras veces y sinceramente, pues a mí os lo tengo que decir. Puede haber cosas con Jaime del Burgo, puede haber cosas que se han dicho en libros que pueden tener cierta razón y cierto atisbo y nos acerquemos un poco a la infidelidad, pero es que nada de este artículo, absolutamente nada. Me parece un poco patraña. Citan la fuente, pero yo la fuente no la voy a decir porque ya sería un poco desmontar todo. Entonces, bueno, pues no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.